En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tu siervo, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjunto, mientras que las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor el campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables.
extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, sublime en su victoria. Introduces a tu pueblo y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, sublime en su victoria. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero compartirles una experiencia que tuve hace muchos años para encuadrar un poco la reflexión que quiero hacer hoy con ustedes. Tuve un queridísimo amigo en el norte de Italia cuando viví y trabajé en el noviciado del norte de Italia. Era un señor mayor, mucho mayor que yo, podía haber sido mi padre o mi abuelo incluso, quizá. Se llamaba Gino de Lora. Gino de Lora significa Luis, Gino de Lora. Un hombre sencillo, un hombre que trabajó toda su vida como empleado de confianza de un grande empresario. Tenía varios hijos, una vida tranquila, sencilla, me atrevo a decir, de pueblo. Y este señor se afeccionó mucho al noviciado y a mí en particular. Y puedo decir, me quería como un papá. Se preocupaba de mi salud, se preocupaba de mi descanso, se preocupaba de mi trabajo, rezaba por mí y rezaba mucho, de verdad. Era una persona muy querida, muy cercana. Gino de Lora. Era completamente calvo y era muy simpático además. ¿Por qué quiero citar a este Gino de Lora? Un día vino a visitarme. Venía con cierta frecuencia, pero un día se presentó de repente a platicar conmigo, literalmente a platicar. Y sin más ni más, me dice una expresión que a mí me desconcertó mucho inicialmente. Me dice: «Mosè è il mio amico». Lo traduzco, aunque ya lo entendieron casi todos. Moisés es mi amigo queridísimo. La verdad, no sé a qué venía el tema, o no venía a cuento para nada, pero se ve que él lo tenía en su corazón y que me lo quería decir, me lo quería compartir. Así como cuando nosotros tenemos un queridísimo amigo, una amiga, y queremos que los demás amigos lo conozcan. Así mi querido amigo Gino de Lora vino un día a hablarme sobre Moisés. Y
mi sorpresa debió ser grande, donde él se quedó también un poco destanteado, ¿verdad? Mosè è un mio carissimo amico. Moisés es un amigo mío queridísimo. Y entonces le pregunté a qué venía su expresión. Y me platicó. Me habló de Moisés, queridos hermanos, como quien habla de su abuelo, como quien habla de un profesor muy querido, como quien habla de una persona conocida con la cual se ha convivido mucho y se conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Me habló de esta figura gigante de Moisés como de su queridísimo amigo Moisés. Tengo que decir que yo ya conocía a Moisés y lo quería mucho por lo que les he hablado varias veces de que mi madre nos explicaba la historia sagrada. Y recuerdo muchos pasajes de la vida de Moisés, me los platicó inicialmente mi mamá, cuando yo tendría unos 5 o 6 años. Entonces conocía yo a Moisés. Estas historias que estamos leyendo estos días las conocía yo muy bien. Mi mamá las conocía, las amaba y nos las platicaba también con una grande familiaridad. Pero seguramente Dios mandó a Gino para decirme eso, porque desde ese momento, para mí, Moisés pasó a ser alguien mucho más cercano, más querido, más conocido. La grande figura del profeta Moisés, este grande caudillo del pueblo de Dios, este hombre de Dios que, repito, era como una roca contra la que luchaban el mar y el viento, el cielo, el infierno y las tempestades, y no se movía. Pues se convirtió para mí en una persona querida, en una persona cercana. Y así me puse a reflexionar más en Moisés, como que me metí un poquito más en esta persona increíble. Y queridos hermanos, la lectura de hoy, si la consideráramos en términos un poco mundanos, nos presentaría a Moisés dando saltos de felicidad. Ya ven, yo les dije, nos teníamos que cargar a los egipcios, ya ven, mírenlos, ahí están todos muertos, y fue mi bastón y mi poder y mi amor a Dios y mi amistad con Él. Moisés parece que ni siquiera pestañea. Moisés ve todos estos prodigios. Moisés está obedeciendo los mandatos de Dios y viendo cómo Dios cumple sus designios a través de él. Y no tiene una alegría tonta ni superficial, y mucho menos una alegría mundana. A quien conoce a Dios y sabe que Dios está actuando por sí, por sus manos, por su boca, por sus ojos, por su corazón, no cabe la alegría superficial, mundana ni tonta. Moisés aquí aparece delante de nosotros como un grande maestro. ¿Maestro de qué? Maestro de humildad. Queridos amigos, estamos en uno de los hechos más portentosos de la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios divide el Mar Rojo, cuando Dios acaba con el faraón y con sus ejércitos, y cuando salva portentosa y milagrosamente a su pueblo y lo hace pasar a la otra orilla, lo que hoy sabemos es la península del Sinaí. Y la figura de Moisés en medio de todo este torbellino es la de un hombre sabio, modesto, humilde. Está viendo pasar el poder de Dios a través de sus manos, a través de su bastón, y él se mantiene humilde,
simple, modesto. Y decía yo que este es uno de los hechos más portentosos de la historia de Israel. Desde ese momento hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene una serie de oraciones en las cuales recuerdan estos hechos. Ustedes deben conocer la famosa oración Shema Israel. Recuerda, Israel. Dios pide a su pueblo que haga memoria de los portentos, de los milagros, y que Israel tenga siempre presente ante sus ojos que Dios actuó en favor de él, que Dios es su Dios, que Dios los ama, que Dios los ha acompañado siempre. Y así dice: cuando te acuestes, recuérdale a tu hijo que Dios te sacó de Egipto con mano poderosa, que Dios venció al faraón con mano poderosa, Dios te dio el maná en el desierto con mano poderosa, que Dios acompaña a su pueblo. Y todos estos portentos y todo este poder amorosísimo de Dios por su pueblo pasa por el alma de Moisés, por su obediencia, por su humildad, por su sencillez, por su modestia. Queridos amigos, qué hermosa esta figura de Moisés y cuánto nos enseña a nosotros. La Sagrada Escritura se refiere a él con una expresión única en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, única. El amigo de Dios. Moisés, el amigo de Dios, aquel con quien Dios habla cara a cara como un amigo habla con su amigo. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos peregrinos virtuales, yo les invito a acercarse a esta figura maravillosa que nos enseña tanto: la obediencia, la humildad, la oración, la docilidad, la perseverancia, la constancia, tantas cosas que nos educan como personas humanas y que nos educan como hombres o mujeres de Dios. Si no tenemos esa fuerza interior, no somos columnas, somos castillos de arena. Llegan las peripecias de la vida, llegan las inconvenientes, las pruebas y nos desmoronamos y nos caemos al suelo. En cambio, Moisés nos educa a ser hombres y mujeres de Dios, a tener esa consistencia, a tener esa perseverancia, esa resistencia, y todo eso pasa por ese Shema Israel. Ese Shema Israel puede tener un antecedente, Shema Moisés. Acuérdate, Moisés, de lo que Dios hizo por ti. Y por eso el pueblo de Israel constantemente se va a autodenominar el pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el pueblo que recuerda los portentos que Dios hizo a sus padres, a sus fundadores. Y eso para nosotros es una invitación. ¿Cómo vivimos nosotros esto en la Iglesia Católica? Queridos hermanos, nosotros tenemos un memorial que celebramos todos los días en el altar. Este es el sacramento de nuestra fe. Y no repetimos el paso del Mar Muerto, el maná y otros muchos portentos gigantes. Repetimos el portento gigante, el con mayúscula, pero grande.
la entrega de Cristo en la cruz para salvarnos. Ya no atravesó el Mar Rojo, atravesó su sangre. Ya no fue perseguido por los egipcios, fue perseguido por todo el pueblo y por sus líderes. Todo lo que vemos en sombras en el antiguo pueblo de Israel, lo vemos en Cristo vivido y llevado a la cruz por nuestra salvación. Y también ahí tenemos esa figura de la serpiente de bronce, que es Cristo luego elevado en la cruz. Como la serpiente fue elevada, así yo seré elevado. El memorial de la pasión sintetiza todos los memoriales. Shema cristiano, Shema católico, Shema Israel, Shema Moisés. Recuerda, mantén ante tus ojos, no te olvides lo que Dios ha hecho por ti, porque eso te va a hacer un hombre grande a los ojos de Dios. Eso te va a hacer una mujer gigante a los ojos de Dios. Y termino. El Evangelio de hoy nos habla de la familiaridad con Cristo. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Moisés, los que cumplen la voluntad de Dios. Moisés, los profetas, los santos, la gente sencilla, los padres y madres de familia, los trabajadores. Quien cumpla la voluntad de Dios vive eso y tiene que vivir en esa familiaridad con Dios. Vamos a pedírsela, queridos hermanos, y vamos a pedirle a Moisés que nos ayude y nos enseñe a ser amigos de Dios y que sea también un grande amigo nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe la ofrenda de tus siervos fieles y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Yo te adoro y te bendigo por tu cuerpo entregado en la cruz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón. La vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber
Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos amigos, muchas gracias. Gracias de corazón por unirse a nuestra oración, a nuestra liturgia santa, sacrosanta, desde la capilla de María Magdalena en Magdala. Aquí ya empieza a haber aire de fiesta, aunque somos 4 o 5 personas, pero ya hay aire de fiesta por Santa María Magdalena. Ojalá que María Magdalena nos obtenga muchas gracias, muchas bendiciones en este año también como en los años anteriores. Vamos a terminar rezando nuestra oración a San José, muy unidos al Papa y muy unidos a toda la Iglesia. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga.